Bienvenidos al sexto webinar del programa de macrotendencias y sostenibilidad. Os doy la bienvenida de parte de Turismo de Galicia, el Centro Superior de Hostelería de Galicia. Muchas gracias por participar. Queremos que, como siempre, le saquéis rendimiento a este programa de webinars, el webinar de hoy específicamente. Y bueno, para no estar mucho tiempo, voy a repasar un poco rápido porque muchos de vosotros también os habéis conectado a otros webinars y comentaros nada más. Este es el sexto webinar del programa de macrotendencias y sostenibilidad que estamos llevando a cabo desde septiembre y que acabará en noviembre de este año, este mes. Y os comento por encima los objetivos, que ya os los dije en otros webinars. Es bueno, que tengáis sobre todo una visión del impacto de las macrotendencias que están afectando a la industria del turismo, y una de ellas, y la más potente quizás, sea sostenibilidad, que podamos reflexionar y analizar un poco lo que está pasando y que seamos capaces de ser flexibles en nuestra organización, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, adaptarnos y orientarnos hacia el cliente, que es el que genera estas macrotendencias y el que está demandando unos nuevos tipos de servicios y productos. Y que conozcáis también todas las herramientas estratégicas que están en vuestra mano y para poder hacer esa orientación y esa adaptación. Vale, buscamos que podáis adaptar esos procesos, que podáis dentro de vuestras empresas pues, surgir con nuevas propuestas de valor hacia el mercado y adaptar vuestro storytelling o discurso hacia estas nuevas tendencias que sin duda están aquí para quedarse. Hemos empezado, empezamos en su día, el 22 de septiembre, hablando de estas tres macro tendencias que son la digitalización, la sostenibilidad y la vida saludable, y cómo impactaron en la restauración, en el alojamiento y en los eventos. Posteriormente vimos lo que le llamamos el interiorismo estratégico, sobre todo centrado en negocios de restauración, ¿vale? Cuáles han sido sus claves y cuál es el método, proceso y casos prácticos del método médico para poder conseguir, digamos, interiores que estén alineados con la estrategia y que aporten valor y rentabilidad al cliente. ¿Vale? A los negocios turísticos. Este webinar estos dos webinars lo impartió Iván Cotado, y después vino Coral Souto a hablarnos de la eficiencia energética en hoteles y restaurantes con casos prácticos, tipos de ahorros. Estuvimos viendo el análisis de los principales consumos energéticos, qué instalaciones consumen energía, qué opciones teníamos de optimización y tanto de energética como de tarifas. Y bueno, la semana pasada estuvimos con Loli Moroño, que está por ahí, y vimos la búsqueda de diferenciación a través del interiorismo para los hoteles, ¿vale? ¿Qué tendencias nos encontramos en interiorismo hotelero? ¿Cuáles son las claves para hoteles de ocupación media y micro? Y hoy estamos con el webinar número 6, que versa sobre la estética como herramienta de venta del hotel. Vale, vamos a ver qué tendencias estéticas nos encontramos, qué materias rentables y qué segundas y terceras vidas para nuestros hoteles tenemos. Vale, Loli, como sabéis, es directora creativa de PF1 Interiorismo Contract. Bueno, tiene varios premios internacionales y lleva más de 20 años de experiencia especializada en el sector hospitality, sobre todo en hotelería, y es una gran comunicadora que nos va a explicar muy claramente lo que está pasando en el mercado y cómo nos podemos adaptar a ello. Después tenemos la certificación en sostenibilidad para el sector turismo, que es el último webinar de este programa, que es el jueves 11 de noviembre, el próximo jueves, y vamos a ver qué certificaciones de sostenibilidad tenemos en el presente y en el futuro del sector turístico. Todo esto lo va a presentar José Enrique Rodríguez Coello, que en su día era responsable de desarrollo de negocio de Galicia, ahora es el delegado de AENOR en Galicia. Y sin más, os doy paso a Loli, que la tenemos por ahí, y dejo de compartir yo para que puedas compartir tú, Loli. Muchas gracias por estar aquí de nuevo otra vez con nosotros y adelante. Pues muchísimas gracias, Javier. Como siempre, tan profesional y tan amable conmigo. Siempre me tratas genial. A ver, voy a compartir pantalla y vamos a comenzar, porque luego el tiempo siempre se nos echa encima porque tengo mucho rollo
y entonces pues vamos a comenzar cuanto antes. A ver si así os animáis y dejáis vuestras preguntas en el chat y podemos hacer un momentito así de charla entre amigos, ¿no? Como siempre me gusta comenzar agradeciendo, ¿no? Gracias sobre todo a los organizadores y a los anfitriones de este ciclo de webinars, ¿no? A Turismo de Galicia, Centro Superior de Hostelería de Galicia y a Juni por su invitación y a participar en este ciclo, ¿no? Como he hablado. La verdad ha sido una gran sorpresa la buena acogida que está teniendo el webinar 6, la diferenciación a través del interiorismo. Si alguien tiene la curiosidad, os lo podéis ver a través del canal de YouTube, que es CSHG, que es Centro Superior de Galicia, ¿no? Teleformación. Tener cuidado porque a lo mejor si ponéis solo CSHG no sale, tiene que ser en el de teleformación. Y ahí además podréis disfrutar de todo el talento de mis compañeros de los anteriores webinars, ¿no? No os podéis perder las dos ponencias de Iván que fueron fantásticas, de Iván Cotado, ¿no? Al igual que la otra compañera, ¿no? Así que por favor no os lo perdáis. Durante la charla de hoy, como el otro día os comenté, ¿no? Yo siempre hablo desde un punto de vista de interiorista, ¿no? Entonces, interiorista hotelera, ¿no? Especialista y esas cosas, pero por supuesto que estoy muy segura de que no vais a estar de acuerdo en muchas de las cosas que diga ni de las que he dicho ni las que voy a decir a continuación, pero lo que sí que espero, como os comenté anteriormente, es que estas dos charlas entre amigos, porque ya os considero amigos, que nos pueda servir para reflexionar todos, ¿no? Y que nos sirva como un punto de partida. Por eso os invito a que paréis la charla, por favor, todas las veces que estiméis oportunos y oportuna, por favor, para poder hacer una charla dinámica, ¿no? Ahora sí, espero no aburriros, pero a pesar de que Javier siempre me presenta súper bien y crea unas expectativas que luego de verdad espero estar a la altura, ¿no? Pero quiero comentar un par de detalles más, ¿no? Sobre todo por todos estos compañeros o toda la gente que nos va a acompañar hoy en este webinar 6, que no han podido asistir al anterior, ¿no? Mi nombre es Loli Moroño, soy directora creativa y socia junto a Martina Casas de PF1 Interiorismo Contrat y de Sebastian Suite. Somos una empresa, todo mujeres, ya eso siempre lo digo y demás, especializada en interiorismo y equipamiento en el sector contrat hotelero, ¿no? Muchas veces digo contrat hotelero porque hay mucha gente que el término hospitality pues no está familiarizado. No es el caso, estoy segura que en este foro todo el mundo lo conoce, ¿no? Con sede en A Coruña, trabajamos en toda España y Portugal indistintamente y nuestros clientes son tanto hoteleros independientes como cadenas hoteleras. Estamos muy habituadas a trabajar mano a mano con los diferentes equipos de trabajo y como bien dijo Javier, hemos recibido a lo largo de estos años, ¿no? Hemos recibido varias menciones y premios nacionales e internacionales, ¿no? No los he recibido yo, los ha recibido el estudio, ¿no? A la vez que hemos participado como jurado en diferentes premios del sector muy especializados. Por ejemplo, hemos tenido el honor de participar como jurado en los Hostelco 2021 en plena pandemia o en los Intercide, entre otros, ¿no? Publicaciones de prestigios especializadas han difundido algunos de nuestras obras más relevantes, las del estudio, por supuesto, y desde hace varios años colaboramos en una revista escribiendo artículos de opinión, que a mí me encanta, es algo que me apasiona, escribir artículos de opinión, en la revista Hostelería y Restauración, que de verdad os emplazo a que la podáis leer, ya no por mi artículo, sino por el resto que merece mucho la pena. Y sobre todo, quiero transmitiros que para mí y para mi equipo es un verdadero lujo acompañaros hoy a lo largo de esta charla, ¿no? Ahora sí, bienvenidos, vamos a dar comienzo, bienvenidas y bienvenidos, charlemos sobre la estética como herramienta de venta para nuestros hoteles, ¿no?
es difícil, ¿no? Tendencias estéticas. El primer punto que vamos a tratar, son las tendencias estéticas, ¿no? En este apartado lo vamos a pasar un poco de puntillas, ¿no? Dado que ya fue un tema muy, muy tocado en el webinar anterior, lo hemos hablado mucho, pero extrayendo un poco y haciendo como un pequeño resumen, ¿no? Quiero comentar una esencia de lo anteriormente hablado, ¿no? Podemos decir que una de las tendencias más relevantes para el sector del travel en estos últimos 10 años es el turismo de la experiencia, ¿no? Lo que se le viene llamando el turismo experiencial. Durante el boom del sector del travel, que lo hemos vivido todos y muy emocionados y muy contentos, hemos podido observar que ya no sirve con vender unidades alojativas, ¿no? Antes lo importante era la unidad alojativa, sino que ahora se crea la diferenciación, la necesidad de diferenciarnos unos de otros para poder vender. De ahí la relevancia de generar contenido para ofrecer experiencias distintas a nuestros huéspedes, ¿no? Dicho objetivo se puede conseguir mediante dos factores fundamentales, ¿no? Factores externos al propio edificio, como podéis ver ahí. Sinceramente, en cuanto a interiorismo se refiere, no a gestión, que eso es muy difícil. Gestionar un faro es muy complicado porque tiene muchas particularidades, ya simplemente de logística, de almacenamiento, de muchas cosas, ¿no? Pero no me quiero meter en eso. En cuanto a interiorismo, nosotros lo único que tenemos que hacer es, evidentemente, no estropear lo que estáis viendo en esa imagen, ¿no? Y luego también hay otros factores como el edificio como principal generador de contenido y experiencias, ¿no? Entonces, o el edificio o elementos externos al edificio nos generan esas experiencias, o las tenemos que crear de la nada, ¿no? Como en este caso os traigo aquí el complejo turístico rural de Palafitos Villas Invento, que tuvimos el orgullo de poder participar y colaborar con el equipo de interioristas internos de este complejo. Y ellos crean la experiencia, crean su propio contenido, realizando unos pequeños palafitos en medio de la vegetación e incluso pues ofreciéndoles pluses, ¿no? Como podéis ver ahí, ¿no? En cuanto a tendencias se refiere, en los establecimientos actualmente se construye cualquier tipo de alojamientos turísticos, ¿no? Pero una de las tendencias que observamos en nuestros clientes y sobre todo en Galicia, porque en otras comunidades observamos otras tendencias, pero en Galicia hay un incremento de propuestas de establecimientos alojativos tipo glam y tipo viviendas turísticas, apartamentos, cabañas y demás, ¿no? Además de todos los establecimientos relacionados con el wellness, ¿no? El wellness en Galicia es muy importante, el turismo de la salud es muy importante, siempre lo ha sido y ahora está recobrando otra vez pues su esplendor, ¿no? Poco a poco, ¿no? El wellness, para quien le coja un poco despistado, es el equilibrio entre es el equilibrio entre el nivel mental, físico y la salud, ¿no? Aparte de el equilibrio emocional, ¿no? En cuanto a estética se refiere, antes del COVID, como hablábamos en la ponencia anterior, la apuesta era por un interiorismo de terror vacue, ¿no? Era tendencias claras a ocupar todos los espacios. Anteriormente veníamos del minimalismo, de la limpieza rápida de las habitaciones. Ahora nos encontramos con espacios sobresaturados de materiales y materiales que hay que hacer inversión en limpieza. Evidentemente es mucho más
más difícil mantener un local de este estilo, ¿no? Prestándole una especial atención a la diferenciación, a la sostenibilidad y creando espacios más sensibles, ¿no? A factores como el bienestar en todas sus facetas. Después de toda gran crisis, ¿no? Como siempre, después de una guerra, después de todo tipo de represión, llega el color a nuestras vidas, ¿no? Pues, y hay compañeros que son verdaderos maestros utilizando el color, ¿no? Como Teresa Sapei, Bautista, Gabriel Bautista, por ejemplo, Il Mio Design, este estudio es un estudio también de los más punteros. La imagen que veis al lado es el Olillú de Atocha, ¿no? De Lázaro Rosaviolá, que para mí es un proyecto súper bueno, ¿no? Por muchas razones. Y después de detectar este color en todas nuestras instalaciones, hay una tendencia muy clara en el sector, que es la utilización de estos tonos planos, ¿no? Utilizamos el color plano, línea geométrica, un poco Memphis el estilo, ¿no? Que muchos de nuestros compañeros apuestan por estas intervenciones. Los materiales, se utilizan materiales muy técnicos. Cuando hablo de muy técnicos son materiales que, aparte de cumplir diferentes normativas, cubren las funciones estéticas y con un buen equilibrio calidad-precio, sobre todo porque somos conscientes de que se va a tener que renovar en breve, ¿no? Espacio de tiempo. Los materiales tienen que ser sostenibles y saludables, sobre todo, ¿no? ¿Qué es interiorismo sostenible para ustedes? En otras disciplinas es muy evidente apreciar la sostenibilidad. Seguramente que rápidamente me levantaríais la mano y me diríais fácilmente lo que es sostenible y lo que no. Pero en factores como el interiorismo, en sectores, perdón, como el interiorismo, se complica mucho, porque el interiorismo está en un punto de funcionalidad y de funcionalidad y también de un poco frívolo. Por eso es muy difícil entender lo que es un interiorismo sostenible. Después de mucha reflexión, ¿no? Hemos llegado a la conclusión que un interiorismo sostenible no es otra cosa que la conservación de elementos y materiales existentes, ¿no? Reutilizar materiales o elementos decorativos existentes en la instalación que vamos a intervenir. Eso es fundamental, ¿no? Dándole una nueva vida a todo aquello que pueda sumar a nuestro proyecto, potenciando la esencia del diseño, trabajando con técnicas de recuperación y apostando por nuevos usos, ¿no? Lo que se le llama así en el argot el eco-friendly, ¿no? El interiorismo ecológico y amigable, ¿no? Era habitual que lo primero que se hacía al llegar a una instalación era de deshacernos de todo, ¿no? Para empezar de cero, por supuesto. El motivo principal solía ser que la recuperación era muy costosa y es costosa. No os voy a mentir, no siempre sale más barato recuperar, o a veces si sale más barato recuperar un objeto, hay en ocasiones que hay muy poca diferencia, entonces hay mucha gente que prefiere apostar por un producto nuevo, ¿no? Sobre todo porque los productos que podemos adquirir en el mercado actual son productos, muchos de ellos de importación y con unos costes pues muy ajustados, ¿no? Por eso no quiero perder la oportunidad de hacer un llamamiento, me sale yacimiento siempre, llamamiento a todos ustedes, a todos vosotros, os voy a tutear, que es muy importante que no nos deshagamos de piezas, ¿no? Con carga histórica. O simplemente buenas piezas, porque sí, pueden ser no tener ningún valor histórico o demás, pero sí ser buenas piezas y poder conservarlo. No todo lo viejo. Hay cosas que son históricas y hay cosas que son viejas, hay que saber diferenciarlas, ¿no? Productos viejos, productos con carga histórica, hay que saber diferenciarlos, ¿no?
Evidentemente os va a surgir dudas, porque me surgen a mí diariamente. Lo que hago yo, consulto con profesionales que nos puedan echar una mano y que nos digan, mira, esto no tiene carga histórica, no compensa. De hecho, en muchos de nuestros proyectos trabajamos mano a mano con restauradores y también con arqueólogos que nos ayudan a ver y a poder apreciar lo que hay que salvar en nuestras instalaciones, ¿no? Y entendiendo que, y siendo conscientes de que nos va a salir a lo mejor no tan económico como pensamos o incluso un poquito más costoso que comprando una pieza o adquiriendo una pieza nueva, ¿no? Lo que tenemos que tener muy claro es que en el momento que se destruye, ya poco vamos a poder hacer. Y la verdad es que tenemos que ser conscientes que es nuestra historia y es nuestro patrimonio. Y sin historia, evidentemente, no somos nada, ¿no? De todas formas, en honor de la verdad, como bien os comentaba antes, también en muchas ocasiones encontramos muchas piezas de muy baja calidad que no merece la pena. No todo vale para ser recuperado, ¿no? Otro factor para identificar un interiorismo sostenible es la utilización de materiales sostenibles en sí mismos y sus procesos, ¿no? Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tanto el material, ¿no? Ejemplo claro, la madera, un material sostenible, porque nadie puede decir lo contrario, ¿no? Pero aparte tenemos que controlar que todos los procesos de fabricación del propio material sean sostenibles. Por ejemplo, la creación del tablero o el proceso en sí mismo que, pues, por ejemplo, el proceso en sí mismo también tiene que ser cuidadosamente revisado su sostenibilidad, pues a la hora de realizar, pues, por ejemplo, un mueble resultante. Y haciendo muchísimo hincapié, revisando todo lo que son los servicios de transporte de todos los procesos y el canal de distribución del propio producto. Todo esto son los factores que ayudan a crear un producto o un material sostenible en su totalidad, en su globalidad. Espero haberlo explicado porque eso así, a lo mejor me lío un poco, ¿no? Además tenemos que crear un interiorismo sostenible, ¿no? Siendo respetuoso sobre todo con el entorno. Eso es muy importante. Muchas veces cuando recaen en nuestras manos proyectos con gran peso histórico, corremos el riesgo de que nuestro ego profesional nos invada y no seamos todo lo respetuosos con la edificación, ¿no? Tenemos que cuidar sobre todo no contaminar ilumínicamente, acústicamente y visualmente, ¿no? Tiene que estar todo muy integrado, ¿no? Y realizando instalaciones y su tecnología para que sean lo más eficientes posibles a la hora de diseñarlas, ¿no? Lo que se entiende como eficiencia energética y lo que todo el mundo entiende que es súper fácil de distinguir, ¿no? En este apartado hemos podido hemos podido asistir hace poquito a una fantástica ponencia que fue la Webinar 4, que la podéis recuperar a través del canal de YouTube, que os invito a hacerlo, pero nosotros en nuestras obras lo tenemos en cuenta a la hora de diseñar con ciertas acciones claras, ¿no? Como por ejemplo solemos colocar controladores de presencia, colocamos caudales de agua en cisternas, grifos y demás, y lo que no se nos puede olvidar es que cuando trabajamos en establecimientos de uso público, en colocar temporizadores en grifos. Suelen ser más caras las griferías, no suele haber tanta variedad estética, pero es importante porque sinceramente se desperdicia muchísima agua con lo que son, si no regulas los caudales de agua y no pones temporizadores. Entendemos que esta es una inversión grande inicialmente, pero al final merece la pena, ¿no? Hoy os traigo un caso de estudio donde se puede observar un interiorismo sostenible, ¿no? Que es el alojamiento turístico de Isla Pancha, que lo veis aquí a continuación.
El reto estaba claro, consistía en la responsabilidad de transformar un faro de principios del siglo XIX, que ahí lo ves, planta rectangular, bueno, muy bonito la verdad, en un alojamiento turístico, respetando toda su esencia y elementos originales, pero convirtiéndolo en un espacio altamente confortable, ¿no? Como siempre que afrontamos este tipo de proyectos y como anteriormente os comentaba de elevado peso histórico, ¿no?, y patrimonial, hay que hacerlo desde el respeto, ¿no?, cuidando mucho todos aquellos elementos singulares de la instalación. Aún así, lo más complicado fue conseguir que un edificio de uso y con una normativa tan sumamente estricta se adaptase al sector hospitality sin restar ni una sola comodidad. Este proyecto, os voy a enseñar, por ejemplo, en este proyecto había dos elementos que realmente tenían el peso y la carga histórica y artística de toda la edificación, que es la linterna central, y en este cuerpo de la linterna se encontraba esta obra de arte, que es una escalera realizada por las forjas de Sargadelos, que hay gente que lo desconoce, pero Sargadelos tuvo una época que aparte, bueno, que luego hizo cerámica y demás, pero suministraba forja, ¿no?, de altísima calidad en sus hornos, ¿no?, de aquí, que conseguía el caolí de la zona ahora no, de Boiro y demás, ¿no? Dicho esto, la recuperación de esta escalera fue relativamente sencilla porque estaba en muy buen estado, la forja era muy buena, y el hidráulico, el pavimento hidráulico también lo recuperamos, dado que se encontraba en muy buen estado y era un suelo que tenía bastante calidad. El resto en el interior era la vivienda del farero, entonces pues realmente no se pudo conservar nada porque no tenía ningún tipo de valor patrimonial ni nada por el estilo, ¿no? Lo que sí, importante, cuidar el entorno. Por ejemplo, tenemos unas normativas muy específicas, aparte de las de turismo y todas las demás, tenemos las de puertos que nos cuidaron, bueno, nos revisaron muy bien que no hiciéramos ningún tipo de elementos externos ni contamináramos la edificación. Entonces intentamos ser lo más respetuosos. En cuanto a diseño, nada, un diseño clásico que no eclipse la magnitud y la belleza del entorno, ¿no? Vamos ahora a tratar el segundo tema, ¿no?, de hoy, que sería hablar de materiales rentables, ¿no? Para PF1 Interiorismo, Contract, una buena prescripción es clave para cualquier proyecto. Por eso hacemos una gran inversión en labor de investigación, visitando fábricas, ferias y demás acciones. La prescripción es fundamental, tanto para proyectos nuevos como para rehabilitación. Hay proyectos de rehabilitación donde es más difícil conseguir buenos resultados. Como en muchas ocasiones se destinan menos capital para su desarrollo, es muy habitual que se realicen sin contratar, los servicios de profesionales especializados, ¿no? Compartiréis conmigo que es más sencillo realizar una edificación desde cero que trabajar con un inmueble con otro uso y destinarlo para hostelería o para hotelería, ¿no? Para mí lo realmente difícil, ¿no?, es hacer actuaciones en estos proyectos existentes, ¿no?, donde se quiere realizar mínimas inversiones y muchos de ellos incluso tienen mucho peso emocional, ¿no?, para nuestros clientes y para sus clientes, ¿no? En este tipo de proyectos se mezclan diferentes intereses, ¿no? Pues, por ejemplo, labores de mantenimiento, con adaptaciones a nuevas normativas o incluso revisiones estéticas. Esto hace que muchas veces no se haga un planteamiento real del presupuesto y además de que no se contraten profesionales especializados, ¿no? Tú, si vas a hacer una gran inversión, evidentemente te rodeas de un equipo, pero cuando quieres hacer pequeñas intervenciones es más difícil contar con diferentes profesionales, ¿no?, o tener varios profesionales contratados que realmente necesitas, pero
bueno, pues a lo mejor se va un poco de las manos, ¿no? O finalmente, dichos trabajos en muchas ocasiones se realizan únicamente con el apoyo de las diferentes industrias, ¿no? Nosotros nos apoyamos en todas ellas, nosotros es algo que para nosotros es vital, pero nunca nos olvidamos que por muy buenas intenciones que tengan, ellos tienen una visión parcial y además tienen unos intereses comerciales, ¿no? Y eso no se nos puede olvidar a nadie. Toda esta situación nos lleva a no realizar planteamientos de actuaciones globales y lamentablemente la consecuencia es que el resultado no es el esperado en muchas ocasiones y tiramos inversiones a la basura, lamentablemente, ¿no? El material más rentable, para quien lo quiera saber, no es el más caro, no es el que tenga más características técnicas, eso tampoco, sino el que es el que mejor se ajuste a su uso, cumpliendo todas las normativas específicas y que tengan un buen mantenimiento y un buen envejecer. Y por supuesto, relación calidad-precio, eso como todo, ¿no? De ahí la importancia de una buena prescripción, ¿no? Una prescripción especializada. Para que sea lo más adecuada, es importante, aparte de tener oficio, ¿no? Para poder hacer una buena prescripción, hay que también tener un poco de histórico, ¿no? Como todo en la vida. Dado que muchos materiales en el mercado en un primer momento pueden parecer muy adecuados para ese fin, pero si con anterioridad tú ya has trabajado con ellos, ya puedes saber cómo se van a comportar en ciertas situaciones, ¿no? De todas formas, nadie está libre de que las cosas no le salgan como uno espera y el prescriptor no puede responder nunca por la industria, ¿no? Recordar que los buenos diseños radican siempre, como todo en la vida, en los pequeños detalles, ¿no? Por poner un ejemplo, si diseñas un mueble en un material y finalmente lo construyes en otro material que a ti te dé la gana, pero con diferentes características, primero puede no quedar bien ejecutado y por otro lado subir los costes de fabricación, ¿no? Cuando ese producto en cuestión se realiza así de una manera intencionada y se justifica dicho coste, por supuesto no hay problema, pero cuando se realiza en otro material por desconocimiento, porque pensamos que en ese momento puede ser el más adecuado o porque alguien te ha dicho, el otro le ha dicho, no sé qué o no sé cuánto, pues ¿qué puede pasar? Que la instalación tenga unos costes añadidos muy fuertes y inesperados. En cuanto a novedades relativas a materiales de mercado, hemos podido observar que el comportamiento es cíclico, como todo, dado que ha habido años con grandes hitos, ¿no? En cuanto a interiorismo se refiere. Por ejemplo, un hito para nosotros en interiorismo que ha sido un antes y un después, el mundo LED, ¿no? El tener que aprender a volver a iluminar con LED, a pasar por las diferentes fases de que la industria se va adaptando a la realidad, que se van adaptando tanto en precios, en prestaciones y demás. Otro de los grandes materiales que para nosotros también ha sido bueno, puede ser un hito, es todos los materiales solid surface, ¿no? Que conseguimos hacer únicas superficies, casi sin uniones porque se pulen, se trabajan, cuando tienen algún tipo pues de rayadura o demás se puede pulir y quedan perfectamente nuevamente. Bueno, son una opción a tener en cuenta, ¿no? Pero una de los materiales que para nosotros ha sido un antes y después, pero radical, es el mundo de la impresión digital, ¿no? En todos sus soportes. Para mí, la gran evolución, la gran evolución ha sido de la impresión digital ha sido poder pasar del pequeño formato de la serigrafía, ¿no? Al gran formato de la impresión digital a la hora de reproducir. Esto hace que seamos mucho más libres a la hora de diseñar y aparte con costes contenidos, ¿no? El mercado nos ofrece una gran variedad de soportes, los cuales podemos personalizar y que cumplen con todas las normativas específicas necesarias para realizar instalaciones ante todo seguras,
es importante. La impresión digital directa es una técnica que sigue en proceso de crecimiento, en la que ya se consiguen grandes resultados, ¿no? Pero sigue evolucionando. Ofrece toda la libertad a la hora de la creatividad, como habíamos hablado anteriormente, y en las ilustraciones. Y sobre todo consigue una gran intensidad en la gama cromática. Para la industria de la impresión digital, conseguir una gran intensidad en los colores para ellos o en las tonalidades es un punto muy importante a tener en cuenta, ¿no? Como curiosidad, hace unos años colaboramos realizando unas zonas comunes en la feria específica del sector de la impresión digital llamada CEPRIN, ¿no? Suele haber 2 ediciones, una en París y otra en España, todos los años, ¿no? La de Madrid yo os emplazo a que la visitéis, es muy interesante. Si tenemos compañeros escuchándonos, podéis conseguir muchos materiales diferentes descontextualizados que podéis llevar a aplicarlos en vuestros proyectos, ¿no? Y donde vivimos de primera mano, que la industria lo hemos visto y lo hemos vivido en esa feria, que lleva muchos años utilizando en todos sus productos y en sus desarrollos, ¿no? La impresión digital. Uno de los trucos para conseguir la ansiada diferenciación es a través de la impresión digital, dado que podemos personalizar desde alfombras a tejidos de cortinas sin tener que realizar muchos metrajes, ¿no? El problema de la personalización de ciertas cosas, muchas veces muchos clientes te dicen, no, no, yo no quiero 2 habitaciones iguales, yo no quiero 2 mesillas iguales, yo no quiero tal. Vale. El problema del no querer igual es que se le van mucho los precios, ¿no? Y luego también los proyectos son mucho más elaborados y evidentemente tienen unos costes más altos, ¿no? Que estandarizar todo lo máximo posible. Lo bueno que tiene la impresión digital es que puedes personalizar. En este proyecto en concreto que veis ahí a continuación, nuestra intervención fue en la cortina. La cortina la hicimos a través de impresión digital, entonces te puede gustar o no gustar, pero es la única cortina que es un oscurante, me refiero, es un tejido oscurante que tiene textura y no es acartonado ni nada por el estilo, al contrario, tiene un efecto y un tacto maravilloso. No ha perdido ni un ápice de sus prestaciones, es de la marca Gancedo y nos hizo pues, el metraje específico pues, para una serie de habitaciones. Esto antes de la impresión digital era totalmente impensable. Como la crisis del ladrillo, actualmente nos volvemos a encontrar en un periodo donde tenemos problemas muy graves de abastecimiento, ¿no? Y esto hará y está haciendo que tengamos que ser más creativos a la hora de la utilización de materiales, ¿no? Por eso, mira, aquí podéis observar un poco mejor las cortinas, ¿no? Vale. Por eso os quiero mostrar otro caso, ¿no? Otro caso completamente diferente. Este es el Hotel Luz Santiago, ya os hablé de él en el anterior webinar, que podéis volver a escucharlo en el canal de YouTube, y en su momento fue rompedor, ¿no? Ahora, bueno, pues os puede parecer no o sí, eso ya es un tema personal, de gusto personal, pero en su momento el interiorismo que se estaba aplicando en Galicia o realizando en Galicia era de un corte bastante tradicional y nosotros aquí tuvimos que romper un poco con todo porque estábamos en plena crisis de ladrillo, nos encontramos sin materiales en el mercado y tuvimos que resolver el establecimiento pues como pudimos, ¿no? Entonces necesitábamos realizar una instalación contemporánea y atemporal y no había materiales como habíamos hablado, ¿no? Por eso en dicha instalación utilizamos melaminas con motivos habitualmente pensados para interiores de cajones y demás, descontextualizándolos y utilizándolos en otros elementos. Por ejemplo, las puertas, ¿no? Que son un elemento de corte conservador habitualmente. Otro de los recursos estéticos que hemos utilizado ha sido la aplicación de molduras
que siempre hasta ese momento se habían pensado como elementos de corte clásico, ¿no? Y las utilizamos a modo escultura, ¿no? Incluso aplicándole luz. Al utilizar esas molduras para otro fin y aún encima iluminarlas, por supuesto, nos surgió un problema y era que teníamos filtraciones de luz, ¿no? Nos dejaba ver la tira LED, ¿no? Porque además teníamos el inconveniente de que como eran molduras no para alojar tiras LED y demás, tuvimos que poner la tira LED bueno, fuera de su cápsula y entonces bueno, se nos generaban muchísimos problemas. Al utilizar las molduras de esta manera, tuvimos que trabajar conjuntamente con la industria, ¿no? de las molduras que la verdad son europeas, y llegamos a la conclusión que pintándolas por ambas caras resolvíamos esas filtraciones de luz. A veces cosas tan tontas como esas te resuelven la vida. Y la verdad, bueno, pues fue un resultado pues bastante, bueno, bastante óptimo. A nosotros nos gustó cómo quedó y a nuestros clientes también, y a los clientes de nuestros clientes también, que eso es lo que más nos interesa. Volviendo al tema del abastecimiento, ¿no? Que es algo que me preocupa, ¿no? Estamos ante un problema muy duro que tenemos que lidiar estos próximos meses, ¿no? E incluso el próximo año. Actualmente las novedades en cuanto a diseño de los diferentes materiales se ciñen sobre todo a los acabados y texturas, pero lo que sí hemos observado en las diferentes industrias es que están realizando grandes inversiones I+D+I, ¿no? Sobre todo en el marinaje entre tecnología y el propio material. Para poner un ejemplo claro, nosotros lo vemos en varios factores, ¿no? En varios sectores, pero en donde lo vemos totalmente claro es en el sector del textil. Cada vez más editores, fabricantes textiles están concienciados con esa causa, ¿no? Uniéndose a diferentes campañas para promover el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, ¿no? Realizando a partir de realizados a partir de materiales reciclados, ¿no? Como el poliéster, redes de pesca, telas PET 100% reciclados. Las telas fabricadas a partir de botellas PET es una de las maneras más convenientes para reciclar botellas de plástico y prevenir la acumulación de las mismas. Nosotros en muchas telas de las que utilizamos, de muchos de los tejidos, reparamos mucho que sean tejidos PET, ¿no? Que nos garanticen que son materiales totalmente reciclados, ¿no? Vale. Segundas vidas y terceras para nuestros hoteles. Sostenibilidad, ¿no? El color es un recurso fantástico, ¿no? A la hora de diseñar una nueva línea estética de tu establecimiento. Estos últimos años ya podíamos observar tendencias como aplicar el monocolor en una instalación, creando espacios totalmente únicos con un hilo conductor que consiste en la utilización de un único color para todos los elementos de una instalación o inclusive utilizando varios tonos en una misma gama cromática, ¿no? Otra tendencia que se puede observar es la utilización de estéticas, como anteriormente hablamos, tipo Memphis, siendo reinterpretada por algunos de los más prestigiosos diseñadores, ¿no? Cualquiera de estas técnicas son recursos muy socorridos y muy impactantes. Además, en muchas ocasiones, bastante económicos, dado que se pueden desarrollar a través de la pintura y no son necesarios demasiados revestimientos ni florituras para conseguir ese impacto estético que buscamos, ¿no? Si para la obra nueva son recursos fantásticos, para la reforma hotelera son totalmente geniales, ¿no? Esta obra que veis ahí, os traigo un caso que me parece muy chulo. Es el showroom de Gabriel Bautista en la calle Orellana 14 de Madrid. Si
algún compañero quiere visitarla, la verdad siempre está dispuesto, ¿no? Y consigue un efecto muy visual, es un proyecto el cual funciona muy bien, sobre todo en redes, es un proyecto muy fotogénico, porque lo podéis ver, y al final está resuelto solo con un papel, pintura y 2 piezas de mobiliario. Está muy bien, ¿no? Volviendo un poco al tema, que me he ido ahora un momento. Vale, en la Reforma podemos utilizar varios tipos de pinturas, ¿no? Que ya todo el mundo conoce. Pues imaginaros pinturas mates, satinadas, además con diferentes tactos, que últimamente hay unos tactos sedas maravillosos y bueno, son incluso alguno rugoso que en algún momento te lo necesitas pues para transmitir algo en concreto, ¿no? En estos momentos en el mercado conseguimos pinturas de gran cubrición e inmejorables prestaciones en cuanto a su formulación, ¿no? Teniendo en cuenta aspectos como la fácil limpieza, que son antibacterianas, que hoy en día son fundamentales y muy importantes, aparte de muy ecológicas, y este caso, pues el caso que os traigo lo podéis ver, ¿no? Si la pintura para PC1 Interiorismo es clave a día de hoy. Para nosotros, para PC1 Interiorismo Contra, lo que no nos puede faltar en nuestras instalaciones es un buen papel vinílico, ¿no? Teniendo en cuenta sus características y prestaciones. Y sobre todo tenemos que tener muy en cuenta su ubicación, ¿no? Podemos escoger entre un modelo con base de papel o base TNT. ¿Qué es un TNT? ¿Qué es una base TNT? Es un tejido o no tejido. La base papel es el típico papel de toda la vida, ¿no? Y demás. Ambos soportes pueden tener acabados vinílicos como no vinílicos. En hotelería normalmente tenemos que buscar papeles que sean totalmente vinílicos para que aguanten muy bien la rozadura, la salpicadura y demás, ¿no? La opción de acabado vinílico suele ser una de las más usadas, dado sus maravillosos motivos y tramas, además de tener una gran eficacia frente a golpes, humedad y etcétera. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta o sobre todo es prestar atención en cuanto a papeles? El cassette y el rapport, ¿no? Hay que tener cuidado que siempre queden bien casados. Cuando no vamos a ser capaces, porque el material como el que veis ahí en la imagen, pues es muy singular, es muy particular, tiene una trama muy complicada, pues nosotros una técnica, por si os puede valer, ¿no? Un truquillo nuestro, es el ya hacerlo completamente diferente para que se vea una intencionalidad, ¿no? Quiero destacar también los papeles utilizados ya con papeles ecológicos o compostables, que también me parecen muy interesantes. Dentro del apartado de papeles más técnicos, podemos destacar papeles magnéticos, que me encantan. Luego papeles térmicos, papeles acústicos, papeles que absorben y reducen la reverberación del sonido, fundamentales en locales de restauración y en habitaciones de hotel, minimizando los ruidos molestos, ¿no? Y los de antirradiación electromagnética, entre otros, ¿no? Como todos sabemos, existen multitud de teorías sobre los efectos negativos en la salud de la radiación electromagnética, y este tipo de papel antirradiación electromagnética está pensado para bloquearlas. Comentar que hay otros materiales que también apuestan por resolver estos problemas, ¿no? Como por ejemplo los tejidos o pinturas, ¿no? Por poneros así un caso, ¿no? Para comentaros, a nosotros hace muchísimos años yo asistí a una conferencia y bueno, pues era era una conferencia muy técnica y demás, y bueno, yo tampoco, voy a ser honesta, sí que estamos entre amigos, yo no le hice mucho caso, voy a ser realista, pero sí que escuché algo de unas pinturas, algo de radiaciones electromagnéticas, pero claro, a mí eso me sonaba al espacio, bueno, yo ya no sabía ni de qué iba, ¿no? Con los años
todo esto evolucionó un montón, ¿no? Y las radiaciones electromagnéticas es un gran problema en nuestros locales, ¿no? Y sobre todo nos pasa cuando tenemos una gran carga en habitaciones y demás, ¿no? Pues este caso en concreto que nos sucedió que habíamos acabado el hotel, habíamos acabado ya la instalación y tenían unas zonas donde tenían unos aparatajes determinados para temas de salud. Y nos encontramos con que no funcionaban las máquinas. No funcionaban y no sabíamos el por qué. Al final, cuando me lo comentaron, recordé esa conferencia, investigamos y encontramos unas pinturas que ayudaban a mitigar todos esos problemas, unos tejidos, que eran cosas incluso como muy experimentales. Encargamos un estudio, bueno, lo encargó el propietario, por supuesto, encargó un estudio de las ondas y demás, y unos profesionales especializados le resolvieron esos problemas. A veces, con toda esta información que nos llega, vienen las soluciones. La verdad fue una alegría, ¿no? Bueno, regresando al tema que nos ocupa, no os voy a contar anécdotas. Lo que no nos podemos olvidar nunca, ¿no?, es de estudiar las características técnicas del papel, ¿no?, entendiendo muy bien la simbología de la etiqueta. Es fundamental. Muchas veces a la hora de prescribir un material nos equivocamos porque no entendemos las etiquetas. Cuando no entendemos, llamamos al proveedor y que nos lo expliquen, que ellos están siempre encantados de explicárnoslo. Además de recordar que siempre hay que revisar las normativas de cada país, de cada comunidad autónoma, para conocer la resistencia al fuego que necesita el papel, ¿no? Muchos de los papeles hermosos que veis no son válidos para locales de pública concurrencia, ¿no? Hay que siempre saber qué resistencia al fuego es necesaria para buscar el papel adecuado, ¿no? Otro buen recurso son las segundas pieles o pieles vinílicas, perdón, ¿no?, con las que conseguimos darle segundas vidas a diferentes elementos como puertas, mobiliarios, forrándolos con unos vinilos muy técnicos que con unas lámparas de calor van pues consiguiendo deformarlo, se van adaptando muy bien a las diferentes superficies y luego cuando enfría parece como si fuera casi, bueno, a ver, no como un solid surface porque en el tacto lo notas, ¿no?, pero sí como un material continuo. Bueno, dependiendo de la pericia del instalador, consigues las menos uniones posibles, ¿no? Hay varias casas en el mercado que ofrecen grandes resultados con diseños únicos o inclusive imitan aspectos de materiales nobles con un gran grado de realismo, pero increíble, ¿no? Se adaptan muy bien a la superficie, como yo decía, incluso curvas con formas muy raras, y se puede eliminar, corregir, levantar, ¿no?, rápidamente. Para ejecución son súper rápidos. Yo los utilizo mucho en escenografía y sobre todo cuando hago efímeros en ferias, ¿no? Por poner un pero, es que hay que tener mucho cuidado a la hora de depositar la confianza en el instalador. Tiene que ser un instalador que tenga gran pericia en ello, ¿no? Lo positivo de utilizar cualquiera de estas opciones con las que hemos estado ahora hablando es que conseguimos grandes resultados, muy poca inversión y con muy pocos tiempos de instalación, ¿no? Solamente por curiosidad, ahora que lo recuerdo, en esta obra en concreto, a lo mejor no se aprecia muy bien, pero por ejemplo los bancos, esta mesa con esta forma de elipse y demás, todo esto está hecho con una segunda piel y la verdad si lo tocas parecía como una polipiel y realmente pues era un vinílico, es una segunda piel vinílica, ¿no? Vamos a hablar ahora de que cuando revisamos cualquiera de las diferentes estancias de nuestro hotel, generalmente hay zonas que quedan pues un poquito, bueno, más obsoletas que otras, ¿no? Y generalmente son los baños de las habitaciones, ¿no? Y suelen casi siempre necesitar reformarse. Son espacios que tienen mucho uso y por eso es imprescindible un mantenimiento periódico.
intentar actualizar las instalaciones, ¿no? Tanto siempre de saneamiento, fontanería, mobiliario, accesorios, sin olvidarnos de la iluminación y la electricidad. Eso es fundamental. Si tenemos sanas nuestras fontanerías y demás, y saneamiento, cuando tengamos que hacer restylings en nuestros hoteles, las inversiones serán mucho menor, ¿no? La eclosión en el mercado de la tecnología LED y las energías renovables para muchos responsables de nuestros hoteles ha sido latente estos últimos años y se ha notado porque han actualizado muchas de las instalaciones y estoy casi segura que ya están empezando a comprobar los beneficios en su cuenta de resultados, ¿no? Volviendo al tema de los cuartos de baño, ¿no? Al igual que los colchones, fundamental en un hotel, es imprescindible tenerlos siempre a punto, ¿no? Los baños y los colchones. Cualquier huésped sí o sí hace uso de ellos, ¿no? Por eso es tan importante que estén en buen estado. Hay zonas donde el cliente, sabéis que va a pasar. Va a ir a la recepción, va a ir a la habitación, se va a dormir en el colchón y va a ir al baño. Entonces, hay ciertos puntos que son importantes siempre tenerlos actualizados. Lo primero a sustituir, y quizás lo más fácil y lo más económico, son los accesorios de baño, ¿no? Sobra decir que las piezas en cromo son más económicas, pero también se notan mucho las huellas, por ejemplo. Otra de las piezas imprescindibles son las mamparas de baño, ¿no? Cuanto más gruesa sea la perfilería y el acabado cromo son más económicas, pero tenemos que tener en cuenta que se nos complica un poquito la limpieza, cuanto más perfilería tenga es mucho más incómodo, ¿no? Pero cuando tenemos que adquirir una mampara para nuestros baños debemos fijarnos en aspectos como el tipo y el espesor del vidrio, ¿no? No nos podemos olvidar que nuestro establecimiento es de uso público y la rotura de luna debe de ser la correcta. Muchas veces no nos damos cuenta de eso y vemos que una mampara es más económica que de otra y no reparamos mucho en eso y realmente el vidrio tiene que romper adecuadamente porque si tú estás en la ducha, le pegas un golpe y rompe, se tiene que hacer en añicos pequeñitos, no puede romper de una manera equivocada, ¿no? A consecuencia de las normativas que estaban vigentes en España, ¿no? Hasta hace unos años, muchos de nuestros baños en nuestros hoteles, ¿no? Tienen un gran número de bañeras y de bidés, ¿no? Cuando pensemos en sustituir las bañeras, una muy buena opción, sustituimos tanto por un plato de ducha como por una bañera, una muy buena opción es sustituirlas por piezas en resinas o en solid surface. Son piezas que ofrecen gran confort ante el roce de la piel y además como no son superficies frías, tienen da mejor sensibilidad, ¿no? Si os estáis planteando cambiar todas las bañeras por platos de ducha o eliminar todos los bidés, si os sirve de algo, mi manera de verlo, yo suelo aconsejar que donde la arquitectura del cuarto de baño nos lo permita, dejar todas las piezas posibles, ¿no? Son servicios plus que le podemos ofrecer a los huéspedes, pero eso sí, si el baño es pequeño, para mí siempre prima la operatividad y una muy buena circulación. Son fundamentales. Tenemos que tener también cuidado con las bañeras en resinas o en solid surface, comprobar que aguanten bien la mancha de los tintes, por ejemplo. Hay gente como yo que me pongo estos tintes maravillosos, pero que son nefastos para los hoteleros. Tanto para las sábanas como por ejemplo para las zonas de ducha. Por eso es importante buscar buenos platos de duchas o buenas bañeras que aguanten bien pues, ciertas manchas. Solo por curiosidad, en el mercado se puede adquirir inodoros que cubren dos funciones, por ejemplo, ¿no? Pues bidé e inodoro. Eso se nos ha dado, fijo el caso. Cuando estáis ahí con el listado de turismo intentando conseguir puntos y veis que os faltan,
Jo, ¿por qué no he puesto más bidés? Bueno, pues podéis cubrir esa función pues proyectando VCs que ya sean bidés, ¿no? Son un poquito más caros, pero bueno, si tienes que colocar 2 piezas, más la mano de obra, más la canalización y demás, al final yo creo que va lo comido por lo servido, ¿no? Además, los VCs con filtros de carbono activo integrados con pulsador de descarga de cisterna son fundamentales. Mira, dentro del mundo de los VCs se está haciendo unas apuestas fuertes por los filtros de carbono. Es un problema el olor y realmente están haciendo grandes avances, ¿no? Los diseñadores en cuanto a los inodoros cada vez apuestan más por regulaciones en alturas de inodoros, que también eso es interesante, o realizar piezas cerámicas o en otros materiales, pero cuidando la geometría interna por culpa de que no se acumule suciedad, ¿no? Los tediosos rebosaderos vistos de los VCs, ¿no? En cuanto a lavamanos, Hola, cada vez... Loli. ¡Ay, perdón! Perdona que Sí, te interrumpa. Mira, Amador nos está preguntando, sí. dice, bueno, comenta más que pregunta, dice, hay veces que cuando tratas con algún interiorista tiene más en cuenta su propio estilo que la facilidad de nuestras instalaciones. Y me refiero al tema limpieza, materiales muy bonitos pero muy poco prácticos a la hora de la limpieza. Totalmente de acuerdo, totalmente. Eso pasa muchas veces cuando a veces a ciertos interioristas, yo me incluyo entre ellos, eh, eh, bueno, nos pesa a lo mejor el ego personal sobre la funcionalidad. A veces pasa. Lo que tiene que hacer usted es buscar un profesional pues un poquito más flexible o un profesional que prime la operatividad de los negocios frente a la estética. Está ahí, hay compañeros y compañeras, hay de todo en la vida del Señor. Eso pasa mucho, sobre todo cuando hay profesionales que hacen proyectos donde prima mucho la imagen y venden una imagen ¿cómo se llama? Personal, ¿no? De marca personal. Entonces, a veces sí que la operatividad puede ir reñida, pero es muy raro. Eso cuando pasa, no debería pasar, eso no debería ser. No sé si te contesté ahí. Javier, ¿algo más? No, por ahora es la única ¿No? pregunta. O sea que Venga, pues continúo, nada que más. casi me da un infarto ahí al corazón, que no contaba contigo. Perdón. Lo siento, Nada, si asusté a alguien. seguimos, Bueno, venga. seguimos. Ok. Os voy a hablar de los lavamanos. Los lavamanos cada vez es más frecuente encontrar piezas cerámicas en resina, solid surface, como piezas únicas suspendidas, suspendidas, ¿no? Con mueble inferior o no. Yo mejor sin mueble inferior, menos que limpiar. Suele ser muy buena opción, ¿no? Los espejos e iluminación decorativa son elementos que hacen que pueda haber un baño muy desfasado rápidamente. Muchas veces simplemente cambiando el espejo e incluso el lavamanos ya aparece otro baño. Es que hay pequeñas cosas que realmente son importantes, ¿no? Otro de los materiales que pueden verse obsoletos rápidamente son los alicatados y pavimentos. Hay una pregunta muy recurrente que nos suelen hacer nuestros clientes que suele ser ¿qué hacemos con el pavimento y el alicatado? ¿Lo levantamos, lo retiramos, colocamos encima? Mira, simplemente para que nos sirva como de ayuda, ¿no? Que nos quede ahí. Nosotros hicimos un estudio interno en bastantes hoteles que hemos hecho varias soluciones similares y hemos llegado a la conclusión que retirar el material ronda más o menos el 10 o el 15%, que bueno, ya sé que un 5% ahí es un montón, pero bueno, ronda desde el 10 al 15% del presupuesto destinado total para la rehabilitación del baño. Es más un 15 que un 10, pero bueno, si decidimos colocar un material sobre el actual, primero tenemos que mirar que las piezas estén bien fijadas, ¿no? Dado que han podido tener algún movimiento. Podemos colocar materiales, pero siempre muy extra finos, ¿no? Por ejemplo, porcelánicos tipo slim, de 3 a 4 milímetros de espesor, o pavimentos de 3 más 3, por ejemplo. Nosotros, uno de los primeros materiales que
que descubrimos que vendía este tipo de producto era la marca Teclan. Creo que el comercial en esta zona creo que es Juan Capelán o así, y cuando lo descubrimos hace un montón de años, nosotros trabajábamos mucho el 3+3 en pavimento y las paredes en 3. Ahora hay un montón de marcas, ya lo tiene Porcelanosa, lo tiene Roca, bueno, lo tiene un montón de marcas, así que lo vais a encontrar fácilmente en el mercado, ¿no? Una de las opciones que funciona muy bien, sobre todo para los cuartos de baño de hoteles urbanos, son los pavimentos vinílicos, ¿no? Estamos ante un material que también tiene un mínimo espesor, que nos ayudará a no tener que cepillar ni las puertas por debajo, que es fundamental, ¿no? Ni suplementar guarniciones, ni ver ahí, bueno, detalles que no queremos ver, ¿no? Y no os olvidéis que siempre hay que reparar el soporte previamente, ¿no? Como en todo, siempre hay que preparar el soporte, que queden bien fijadas y demás, pero en este caso en concreto, aparte de que las piezas estén bien, hay que echar una capita de regulación que nos ayuda a colocar el soporte, ¿no? Este tipo de material responde muy bien al agua y conseguimos resultados muy interesantes. Solo así, una nota. A nosotros se nos ha dado el caso a veces de que pensamos que el material funciona de todas las maneras y de todas las formas. Cuando colocas este tipo de pavimento y no lo colocas en continuo, evidentemente hay uniones, hay juntas, por ahí puede entrar el agua, porque no vas a sellar todas las juntas. Evidentemente que hay uniones que sellas a láser, pero no vas a hacer todas las uniones. Entonces yo suelo aconsejar hacerlo a rollo. A veces lo he hecho en loseta, sí. A veces lo he hecho en lama, sí. Pero es preferible en rollo también. Puede servir cualquier tipo de material para este fin, ¿no? Siempre que sea muy finito, ¿no? Y que viva y conviva perfectamente con el agua directo o simplemente la salpicadura, ¿no? Ahora me gustaría volver a hablaros del wellness, el eco-friendly y el ecolujo, ¿no? Puede ser una muy buena herramienta, tanto el eco-friendly como el ecolujo de hoy en día, ¿no? Que es puede ser una gran herramienta para ser nuestro punto diferenciador, ¿no? De nuestra competencia. Os podrá sorprender cómo podemos convertir baños puramente funcionales en un lugar para el bienestar o simplemente sustituyendo ciertos elementos. Cuando hablamos de wellness, muchas veces pensamos pues, en grandes balnearios, por ejemplo, este es la terma de Vicela, ¿no? en Portugal. Pero muchas veces con baños modestos, baños operativos, con ciertos cambios se pueden hacer baños para disfrutar, ¿no? Para el bienestar. Si nos fijamos bien en cualquiera de las novedades ofrecidas por la industria, podemos ofrecer que están repletas de acabados inspirados en la naturaleza, ¿no? Nos ofrecen la posibilidad de seleccionar acabados de altísima calidad que reproducen magistralmente tramas de maderas naturales, piedras, mármoles, etcétera, ¿no? Para nosotros, como ya os dije antes, estamos encantados con los slim, pero también estamos encantadas con los grandes formatos, ¿no? Lo que sí, son grandes aliados en las rehabilitaciones, pero tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de colocar estos grandes formatos en ciertos baños, porque no son recomendables para todo tipo de tamaño de baño. Si estamos trabajando en un baño pequeño, un baño no muy grande de medida, y utilizamos materiales de gran formato, nos encontramos con que nos puede complicar a la hora de la rentabilidad del material, ¿no? El aprovechamiento del material, podemos tener más riesgos de roturas y aparte muchas veces el desarrollo no se llega a ver. Suele ser mejor los grandes formatos para superficies más grandes y utilizar slims en formatos pequeños para baños pequeños, ¿no? Un material muy en boga en estos momentos para nosotros y lo utilizamos un montón son los micromorteros, microcementos o revestimientos continuos, ¿no? Para mucha gente micromortero, microcemento es igual, no es igual, un día lo podemos hablar. Son geniales para revestir cualquier tipo de elemento, ¿no? Que esté en contacto con espacios húmedos, incluso con agua directa. Nosotras en Perfume Interiorismo Contra lo utilizamos sobre todo en pavimentos,
por ejemplo, en las paredes, en los techos, en bañeras, saunas, lavamanos y muebles de baño. Para mí, uno de los espacios más complicados de trabajar son los balnearios y las zonas, sobre todo los hammam y alguna de esas zonas. Los balnearios suelen ser complicados porque al trabajar con aguas sulfurosas tenemos muchísimos Loli, problemas de oxidación. perdón. Sí, Tengo otra pregunta de Emilio venga. Cuña, que nos pregunta si las pinturas en aseos en hoteles son desaconsejables. No, no son desaconsejables. Hay que buscar la pintura adecuada para aseos, pero no es desaconsejable para nada. Para nada. Hay que buscar siempre una pintura que sea transpirable, que dé todas las prestaciones, pero hay pinturas para el agua perfectamente y aguantan muy bien el agua, los roces, no. Y a mí sobre todo me gustan mucho trabajar con pinturas, sobre todo con micromorteros y todo eso, me encanta todo ese tipo de materiales, funcionan bastante bien. Perfecto, pues nada más. Sigo. Me parece un producto muy interesante a la hora de intervenciones en proyecto, principalmente renovaciones, ¿no? Lo que son todos estos materiales continuos, ¿no? No son necesarios sobre todo las demoliciones, dado que se puede aplicar el material sobre el revestimiento actual, siempre, como hemos hablado hasta ahora, saneando el soporte, ¿no? Los materiales impermeables en masa de gran adherencia y son resistentes sobre todo, ¿no? Los acabados suele haber gran variedad, hay muchísima variedad en el mercado. Hoy en día hay una gran evolución. De hecho, hay unos micromorteros muy interesantes para pavimentos que aguantan muy bien las rayaduras, porque el problema de los hormigonados, generalmente, aparte de las grietas y demás, es el mantenimiento y demás. Bueno, la industria de los sanitarios está apostando por reinventar la experiencia del cuidado personal, ¿no? Potenciando los beneficios del agua por medio de estimular sentidos a través de la cronoterapia, que ya todo el mundo lo sabe, la aromaterapia, hidroterapia y todas las terapias, ¿no? Seguro que os habéis dado cuenta que en estos últimos años las bañeras han desaparecido o están desapareciendo poco a poco, ¿no? Confieso que puede ser un plus puede ser un plus en estos momentos ofrecer a nuestros huéspedes un apetecible baño relajante realizado siempre con unos realizados siempre con unos buenos materiales, ¿no? Acrílicos de alta calidad, fácil de limpiar, antimanchas que habíamos hablado, ¿no? Como nuevas soluciones podemos hablar de la descontextualización del elemento bañera, por ejemplo, integrándolo en las habitaciones, que ya se lleva años haciendo, bueno, pues ahora es una tendencia mayor, y retirándola de su ubicación habitual, ¿no? En los cuartos de baño. Ahora no cubre solo una función primordialmente funcional, sino también de bienestar e incluso podríamos decir que estética, ¿no? Es muy importante prestar atención a la grifería de la ducha, bañera, confirmando que permite incorporar varias salidas de agua, ¿no? Así nuestro huésped podrá diseñar su propia experiencia wellness, ¿no? Combinando efectos de lluvia, cascada, jet, bruma, etc. Esto era a elementos que yo decía que en un baño convencional, operativo, simplemente cambiando cierta grifería, es un plus que le podemos ofrecer a nuestros clientes bastante asumible, ¿no? Por fin, la industria ya nos ofrece griferías y accesorios en diferentes tonos, ¿no? Tonalidades, colores. Hasta ahora lo que había en el mercado generalmente no había garantías de que eso aguantara, tuviera durabilidad y que tuviéramos repuestos, ¿no? Hoy en día ya sí, ya se puede decir sí, que hay varias marcas comerciales, incluso de las más generalistas, que ya tienen en sus catálogos pues grifería en blanco, negro y aguantan bien, ¿no? Esto nos ayuda a crear espacios mucho más divertidos. Eso sí, a la hora de describir una solución de grifería para la ducha o bañera, solemos no intentarnos, tampoco dejarnos llevar mucho por las modas y las tendencias. No, para mí lo fundamental es que sea muy intuitivo, porque en alguna vez que he colocado grifería de domótica en bañeras y demás, yo no era ni capaz
yo no me enteraba ni era capaz de encender de abrir el grifo. Me refiero, tiene que ser muy sencillo lo que pongamos, lo que instalemos siempre, muy sencillo e intuitivo. Tiene que venir tu hijo, probarlo. Si funciona, vale para todo el mundo. Si no sabe encenderlo, es que no es válido para aún. Tiene que ser muy intuitivo. Las distribuciones de los cuartos de baño se están modificando, a pesar de seguir resaltando el valor de cerrar ciertas zonas privadas y dejando abiertas otras, ¿no? Como el lavamanos, incluso lo que hablábamos de la bañera, lo de descontextualizarlo. En cuanto a iluminación, es importante que esté muy bien calculado, ¿no? Para cubrir la funcionalidad, pero también es interesante realizar escenas que aporten relax para poder disfrutar mejor de un espacio tan importante para el huésped. En los baños, muchas veces, el no colocar un espejo de aumento, pues porque no me lo exige turismo, o no estar bien iluminado, puede hacer que un huésped se sienta incómodo y realmente pues no repita. Simplemente por eso. Pues ¿por qué? Porque cada vez más hay gente que tiene problemas de visión y necesitan los espejos de aumento, y muchas veces la iluminación es muy importante para poder afeitarse y demás, y con la iluminación general no es apta, no llega, ¿no? La hotelería cada vez más está enfocando todas sus fuerzas a transformar la experiencia del cliente, además de nos cuidar aspectos como la sostenibilidad, la rentabilidad, como estábamos hablando continuamente, ¿no? Para ello se están realizando numerosos avances en torno a la digitalización de nuestros establecimientos hoteleros, ¿no? Consiguiendo grandes resultados. Uno de los procedimientos más tediosos para el viajero, sin duda, no deja de ser el check-in y el check-out, ¿no? Y para ello se están ofreciendo un montón de soluciones alternativas. Muchas de ellas son espantosas en cuanto a estética, pero son operativas. Y hay otras muchas que realmente, si están bien integradas, yo considero que son muy buenas soluciones para ciertos tipos de alojamientos, ¿no? Continuamente el mercado ofrece productos específicamente para el canal hospitality que permite cubrir estas necesidades, y todo ello nos afecta en cuanto al interiorismo. Nos condiciona a la hora de diseñar nuevas zonas comunes, fundamental, ¿no? Pensadas para un viajero del siglo XXI, dado que necesitamos acondicionar espacios para ubicaciones de diferentes terminales, siendo conscientes que la operatividad cambia y nuestras distribuciones de zonas comunes tienen que cambiar. Ya es una realidad para muchos de nuestros espacios de restauración dentro de los hoteles, tanto independientes como cadenas españolas, la implantación de sistemas de digitalización, consiguiendo un mayor control en todo el proceso, procesos de cocina, pedidos de back office, y ayudando al control de inventario y sobre todo las trazabilidades. Me encanta todo el tejido con sus etiquetas, que son totalmente controladas para las sábanas y demás. Programación de personal, training de sala y demás, ¿no? No deja de ser un nuevo reto para nosotros, especializados, los interioristas especializados, intentar integrar todos esos aparatos en nuestros muebles, además de estudiar muchísimos más factores sin descuidar las nuevas circulaciones que se generan. Todo esto nos ayuda a realizar un consumo energético más responsable y más eficiente. Javier, si te parece bien, lo podemos ir dejando ya por hoy, porque si no, yo sigo hasta el mediodía. Sí, nada, tenemos 5 minutitos más. Tenemos una pregunta a Mayores de Amador. Dice, los diseños que enseñas son espectaculares. El problema es cuando en casos como pensiones, como es mi caso, en el cual por motivos estructurales tienes un baño de 3 metros cuadrados en una habitación de 15 metros cuadrados. ¿Por qué le comes metro a la habitación por ofrecer un baño privado? Sacar esos resultados que nos enseñas son más complicados. Eso nos comenta. Bueno, a ver, cada instalación tiene sus particularidades y tiene sus fortalezas y sus desventajas. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso, es una pensión en Betanzos, que hemos resuelto de una manera
bueno, adecuada para su categoría de establecimiento. Yo creo que lo que hay que hacer es siempre pensar en la operatividad, cumplir la normativa, de verla como una fortaleza, no verlo como algo que nos viene a, bueno, pues a incordiar, y sacarle el máximo rendimiento. A ver, habría que ver la normativa, que es lo que en su caso específico, ¿no sabe? A lo mejor se puede unificar alguna habitación y no sé, eso es estudiarlo. No, y bueno, y gracias por los casos que enseñamos. Mira, otra pregunta tenemos de Alejandro Oribio desde Argentina. Dice, bueno, no es una pregunta, es simplemente felicitaciones, impecable exposición de Loli desde Argentina, saludos. Pues saludos desde España también. Nada, un beso, un abrazo fuerte a nuestros colegas y compañeros argentinos. Es una gran profesional argentina y profesora de la Universidad de Diseño de Argentina, y es una persona muy a tener en cuenta dentro del diseño. Genial. Gracias. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Y Emilio Orduña nos dice, dado el alto tránsito de los hoteles con los nuevos materiales técnicos, ¿cuál es la vida media antes de tener que volver a reformar un hotel y si varía esta vida media en función del número de estrellas del hotel? Hoy en día los materiales suelen durar más que, bueno, si funcionan bien, me refiero, si funcionan bien, solemos tener que reformar antes por estética que no por mantenimiento. Si hemos hecho una buena prescripción de materiales en el hotel. El problema que hay es cuando destinamos materiales para sitios no adecuados. No sé si me expliqué bien. Pues a lo mejor en un hotel de playa pues colocamos una tarima maravillosa y evidentemente el desgaste de las arenas, de la playa y demás, tal, no sé qué, pues se nos envejece antes de tiempo. Pero si está bien controlado en prescripción, en general se suele cambiar antes por estética a día de hoy, que por otra cosa. Por estética, hoy en día hay que hacerle algo, un restyling de alguna manera, 10 hay que hacer un buen cambio. Eso es lo que anda por ahí. Anteriormente 20, 25 años. Ahora 5 o 10 tienen que andar por De ahí 5 y 10 la clave. Sí. Ok, pues yo creo que nos quedan 2 minutitos. No sé si quieres resumir algo más o pasar rápido el resto de las diapos o si prefieres que lo dejemos aquí. No sé si también alguno de vosotros tiene alguna pregunta más. El canal de YouTube nos está preguntando Isabel. Bueno, el canal de YouTube es, si me dais un segundo, voy a intentar pasaros el link desde aquí. Os lo dejo en el propio chat. Es Vale. del Centro Superior de Hostelería de Galicia. Un segundo que... busco el canal, dame un segundillo nada más. Y allí, bueno, en el canal de YouTube tendréis las ponencias, se está se está grabando y la colgaremos cuando acabe. Y de todas maneras también, para todos los que asistís, si queréis un certificado de formación sobre esto, ahí el Centro Superior os hace un test de esto y os puede emitir un certificado que... Os paso ahora links de estas cosas también. Vale, es CSHG Teleformación. CSHG Teleformación. Sí, sí. Bueno. Y, vale. Turismo GAL, también formación. Tenéis las inscripciones. Sí. ¿No? Está en la página de turismo. Vale, perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna preguntita que os apetezca? Voy a enviaros un link que me envían desde el Centro Superior de Hostelería. Ahí lo tenéis. Y dice, en la lista de reproducción de ese canal hay una lista que es ya del programa Macrotendencias. Y entonces tenéis todos los webinars juntos de este programa.
Sí. Vale, si os suscribís al canal de YouTube, también cada cosa nueva que vaya saliendo, pues os darán avisos. Genial. Vale. Yo es que como ya me había apuntado a los de mis compañeros que los he visto, pues ya me van mandando toda la información. Una maravilla. Ok, pues nada, muchísimas gracias, Oli, de nuevo. Gracias a todos por asistir también y ha sido un placer. Creo que hay, Pues, espera, otra pregunta. Nada, genial. No, gracias por tu profesionalidad. Un saludo. nada, mil gracias a todos, gracias Emilio, gracias Alejandra, gracias a todos los que me habéis hecho preguntas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Agradecer nuevamente a nuestros organizadores, Turismo de Galicia, Centro Superior de Hostelería de Galicia y Ayuni, por su invitación a participar en este ciclo de webinars. Es un honor para mí estar con todos ustedes o con todos, que ya somos amigos, y de verdad nos vemos en la red, os espero. Muy Hasta luego, bien, Javier, pues gracias. muchas gracias. Hasta luego a todos.